Bienvenido, bienvenida a esta nuestra cuarta sesión del curso de Políticas de Protección Infantil. En esta sesión vamos a trabajar en el desarrollo de un componente muy importante que es el componente de prevención en recursos humanos. Como decíamos, cuando hacemos una política de protección, lo que buscamos es que nuestra propia organización y sus procedimientos normales estén al servicio de la reducción de riesgos de posibilidades de violencia o abuso contra niños y niñas en nuestro quehacer cotidiano. Por lo tanto, nuestras principales herramientas son las personas, sus comportamientos y la forma en que nos comunicamos. Como veíamos, la violencia también culturalmente está anclada en estas ideas. Por lo tanto, si nuestros procedimientos organizacionales son más atentos, colocan énfasis en los temas de selección de los recursos humanos, de la formación, de la inducción de personal fijo, de voluntarios y en los comportamientos que son comportamientos protectores frente a la violencia, entonces nuestros procedimientos regulares se transforman en herramientas de prevención frente a la violencia, ¿sí? Entonces, concentrémonos ahora en esto, en conocer más cómo estos elementos propios del recurso, de los procesos de recursos humanos en nuestras organizaciones se transforman en herramientas de prevención frente a la violencia. Muy bien, entremos entonces en profundidad sobre estos procesos que son claves para que los procedimientos normales en recursos humanos en nuestra organización se transformen en aliados para la protección. ¿Cuáles son estos procedimientos normales que hacemos? Por lo general, la selección de personal, la inducción del nuevo personal, ya sea fijo, voluntario o parcial, la formación de nuestros equipos y los códigos de conducta, que son herramientas que elaboramos específicamente para orientar los comportamientos que como miembros de esta organización vemos como favorables para mantener un buen trato y los comportamientos que no estamos dispuestos a permitir porque son comportamientos que podrían ocasionar formas de maltrato o abuso hacia niñas, niñas y adolescentes. Entonces, estos elementos son los que buscamos adaptar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el proceso de selección de personal, lo primero que deberíamos hacer es analizar el puesto y eso es lo que hacemos. Hacemos dos términos de referencia, vemos ahí cuáles son los conocimientos, las competencias, las capacidades que requiere una persona en determinado rol, pero también lo que hacemos entonces es poder identificar con claridad qué tipo de contacto ese nuevo profesional o en ese rol, en ese papel va a tener con los niños. Va a tener un contacto directo con los niños, va a tener un contacto que es no supervisado por otros, va a tener un contacto que es indirecto a través de procedimientos a lo mejor más puntuales, esporádicos, por ejemplo, si es alguien que está trabajando en la comunicación, ¿cierto? Un periodista, o si alguien que está trabajando en procesos administrativos y se va a contactar para, ¿cierto?, tomar información puntualmente a partir de llamadas telefónicas, en fin. Todos estos elementos nos ayudan a identificar cuál es el tipo de vínculo que va a tener con los niños y cuáles podrían ser entonces eh, los elementos de protección que son claves. Entonces, lo que hacemos es desarrollar descripciones de funciones claras, términos de referencia para los puestos que incluyen, ¿cierto? Para todos los puestos, de tal manera que estos elementos de competencia en los temas de protección infantil puedan ser un elemento a considerar desde la propia selección. Pero también al proceso mismo de selección le damos importancia, o sea, tanto la presentación de los currículums para calificar los perfiles, consideramos y solicitamos antecedentes, ¿cierto? Revisión de sus antecedentes penales, revisión de los antecedentes que tienen que ver con referencia sobre su trabajo, de tal manera que nos permita comprobar, ¿cierto? Que lo que aparece en su hoja de vida es coherente con lo que dice, ¿cierto? Muchas veces este es un tema bien interesante porque podemos ver que hay eh, cosas que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, un personal muy calificado, con mucho conocimiento, pero que, por ejemplo, incluso hasta con formación en temas de género, pero que tiene causas pendientes por no pago de pensiones alimenticias. Claro, estos elementos son son elementos importantes cuando trabajamos desde una perspectiva de género. Hablan, ¿cierto?, de la coherencia entre lo que se sabe y lo que se hace. Y por lo tanto es un factor muy importante a la hora de la protección.
Pero también no solo revisamos papeles, sino que en las propias entrevistas de selección de personal es muy útil saber cuáles son las actitudes y los valores que las personas tienen en relación a los niños, a las niñas y su responsabilidad en cuanto al rol de la protección. Entonces lo que hacemos aquí es preguntar directamente a partir de situaciones, escenarios, casos, ¿qué haría si ocurriera tal o cual cosa? ¿Qué le llama la atención de esta escena, cierto? Y de esta manera nos vamos informando también de cuáles son las creencias, cuáles son las actitudes, cuáles son los valores que la persona tiene en relación a la protección frente a la violencia. Y entonces no solo nos fiamos de los papeles, sino que le damos un valor a la entrevista, ¿cierto? Y preguntamos específicamente a partir de escenarios, de situaciones, de casos, ¿cierto? Sobre situaciones de malos tratos o abusos que podrían ayudarnos a entender eh, de qué manera las personas responderían frente a esta situación, ¿cierto? Con qué nivel de reflexión, aproximación, ¿sí? Entonces, ojo, no solo buscamos identificar posibles agresores sexuales, sino que también de estas actitudes que tienen que ver con la valoración de la disciplina a través del castigo físico humillante, la invisibilización de los niños y otros factores que contribuyen a otras formas de violencia. Y un punto que es bien importante son las referencias y chequeo. Pedir referencias, chequear esas referencias para ver, bueno, cómo fue un trabajo anterior, ayuda, ¿cierto? A, por un lado, verificar la pertinencia, la veracidad de lo que se dice ahí, eso ya es un elemento importante. Em, y, y dependiendo de las posibilidades legales que tengamos en cada país, siempre es útil hacer chequeos de certificados policiales porque eh, hay países donde hay, por ejemplo, registro único de personas con experiencia de agresión infantil, ¿cierto? Con procesos de agresión infantil, lo cual los invalida para determinados tipos de trabajo. Cuando no existen, poder chequear esos procedimientos penales también nos ayuda a poner una primera barrera. Ahora, cada persona contratada es muy útil que sepa que tiene que firmar, y no solo firmar, sino que entender y comprometerse a aplicar un cierto código de conducta, ¿vale? Es decir, cuáles son los comportamientos a los cuales se compromete a realizar en su día a día a fin de que los niños sean bien tratados y no actuar de manera que pueda generar, digamos, algún tipo de daño. Em, es súper importante también entender que el procedimiento de selección de personal y que firme sus códigos de conducta es una medida de mitigación de riesgos, pero no significa que no puedan existir, ¿cierto? Entonces, hay que darle importancia a los procesos de inducción, hay que darle importancia a los procesos de capacitación y formación, de tal manera que todas las personas entendamos que podemos aprender más sobre la protección infantil y de cosas que veíamos como normales eh, podemos verla de otra manera y por lo tanto comportarnos de otra manera. Entonces es muy importante que contemples dentro de la PPI espacios regulares, no sé, una vez al semestre, una vez al año, donde estos temas de protección infantil sean trabajados con todo el personal de la institución. El código de conducta es una herramienta, veíamos también bien importante. Hay gente a veces que la confunde y dice, no es un código de comportamiento para los niños, ¿cierto? No es lo que los niños tienen que hacer o no, sino que es una orientación clara sobre lo que no debemos hacer como trabajadores para evitar cualquier forma de maltrato o abuso y lo que sí debemos hacer para fortalecer la protección de los niños. Entonces esto es bien importante, es un código de conducta, son orientaciones del comportamiento para los propios trabajadores, los cuales asumimos que es una responsabilidad que tenemos de poner en práctica en nuestro día a día y es entonces muy importante que este código de conducta sea elaborado de acuerdo a los riesgos que enfrentamos en nuestra organización, de acuerdo al tipo de personal, al tipo de programa, la forma de trabajo, las vías de comunicación, y que todos en la organización conozcan, ¿cierto? Y entiendan de manera concreta a qué se refiere, o sea, cuál es el comportamiento esperado y cuál es el comportamiento que no se debe realizar. Entonces el código de conducta tiene que ser escrito de la manera más clara
y concreta posible, orientando los comportamientos, ¿cierto? Pero es fundamental que entiendan cuál es la importancia de poner en práctica esas orientaciones y que se comprometan a hacerlo, porque si no queda como un papel muerto que firmamos porque nos interesa el trabajo, pero no necesariamente porque entendemos su importancia, porque sabemos que es bueno para los niños y es bueno para nuestra organización y es bueno para nosotros. Por lo tanto, es clave que el código de conducta también se monitoree, o sea, también se pueda revisar periódicamente si se conoce, si se aplica, si se está usando, ¿cierto? De tal manera de que sea entendido como una herramienta viva, como parte de esta estrategia de prevención, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos en el proceso de construcción es identificar cuáles son los riesgos de posibles malos tratos o abusos que pueden surgir en las formas de trabajo de nuestra organización, ¿cierto? Y identificar de qué forma se podría mitigar. Por ejemplo, si los niños pasan mucho tiempo a solas con adultos que son trabajadores, entonces tendríamos que utilizar la regla 2 a 1, ¿cierto? No estar en espacios cerrados solos con un niño y trabajar en dupla, ¿cierto? O si vemos que hay muchos espacios de formación con mucha cantidad de niños, es muy importante y que vemos que es como un riesgo, ¿cierto? Que se ocupen formas de disciplina que son humillantes, que son castigos, a lo mejor físicos, psicológicos o verbales. Entonces ahí hay una orientación clara. Nuestro código de conducta es decir, no vamos a utilizar formas de castigo humillante, utilizar apodo hacia los niños no es correcto. O lo decimos en positivo mejor, de nos relacionamos con los niños a través de sus nombres, ¿cierto? Y en fin, vamos orientando aquello que esperamos que se haga y aquello que bajo ningún punto de vista sería aceptable en el marco del trabajo que realizamos. ¿Mm? De esta manera, nuestro código de conducta va respondiendo a la realidad que tenemos como organización.